Amadísimo Padre que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú nos permites despertar, tú nos permites venir aquí a tu casa. Es el momento, Señor, de aprender de tu palabra, de escuchar tu palabra y de llevarnos, Señor, muchas enseñanzas en este día. Te ruego, Padre, que abras nuestras mentes, que abras nuestro corazón y que lo que tú tienes preparado el día de hoy podamos ponerlo en práctica, Padre, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Te rogamos, Señor, que tú estés presente, que seas tú nuestra guía, que nos des sabiduría y paciencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Qué amable. No tanto, sí, estoy bajita. Tomen sus lugares, hermanos. No tanto. Voy a pasar esto por acá. Bueno, qué interesante, ¿no, hermanos? Esta lectura que acabamos de realizar. Bueno, vamos a tratar de analizar un poquito lo que Dios tiene preparado hoy con su palabra. El tema de hoy, hermanos, esta predicación está titulada como la importancia de las generaciones. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento pues hemos hecho ese análisis de nuestro árbol genealógico, ¿no? Y yo tengo una prima, vive en León, es por parte de mi papá, y ella sí tiene ese árbol genealógico y nos ha pedido fotos. Entonces, ha de ser bastante interesante poder retroceder al pasado y a partir de nosotros también poder darle esa continuidad. Entonces, vamos a ver qué Dios nos quiere decir el día de hoy. Bueno, vamos a empezar, hermanos, por la parte de la generación, ¿no? Y vamos a empezar, hermanos, a definir qué es una generación. Miren, hermanos, a menudo en el Antiguo Testamento, generación se refiere a un círculo, a un ciclo de vida, es decir, puede ser también a un periodo desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de, ¿no? En este sentido, entonces, puede incluir a todos los que viven durante X periodo. Esa puede ser una definición de generación. También puede ser una lista de nacimientos sucesivos en la historia de una familia, como ustedes lo han visto en un árbol genealógico. La palabra también se traduce como orígenes, linajes, descendencia. Ese puede ser también otro de las definiciones de generación. Y también viene de la genealogía. Entonces, el término generación en la Biblia puede tener una variedad de significados. Eso quiero que nos quede bien claro. Generación en la Biblia puede tener diferentes significados. A menudo va a depender del contexto en el que se utiliza este concepto. Pues, les repito, puede referirse a un tiempo, a un grupo en particular de personas que viven en un tiempo determinado, o incluso puede ser linaje o una línea familiar. ¿Hasta aquí bien? Muy bien. Entonces, la palabra generación, les voy a decir, yo encontré la palabra generación en hebreo. No sé hebreo, pero trataré de pronunciarlo como sé. El significado primario es dor, y eso significa periodo. Y en segundo término está limitado por la vida de un hombre o de una familia. Así entonces dor puede significar generaciones o eras de hombres en el pasado o en el futuro. También designa a hombres que viven en cualquier periodo especial. Otra palabra que encontré para generación es Joashim, no sé si así se pronuncia, y eso significa descendientes. Es una serie de registros de vida
también eso es lo que puede significar, perdón, engendrados, y también puede ser genealogías. Ajá. Y bueno, ¿qué es una genealogía? Es una lista que va a destacar el linaje de algunos individuos o de las relaciones que hay de parentesco entre grupos como familias, como tribus, como naciones mismas, y pues principalmente se traza a través de los hombres, ¿sí? Y pues de las mujeres se mencionan solo de manera excepcionalmente, nada más, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el versículo, en el capítulo, en el libro de Génesis, si gustan acompañarme, Génesis 11:29. Quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isca. Gracias. Entonces, en este versículo es un ejemplo que se menciona a Abraham y a Nahor, ¿sí, verdad? Destacando entonces aquí en este versículo la genealogía y los vínculos familiares que son importantes para la narración bíblica, ¿sí? ¿Qué es lo que se buscaba o se inspiraba en la conservación de las genealogías que figuran a lo largo de la Biblia? Uno, identificar a un individuo para propósitos meramente de herencia. Ajá. Otro, establecer derechos para ocupar ciertos puestos, tales como un reinado, por ejemplo, o el mismo sacerdocio. Otro también que podemos encontrar es demostrar con orgullo el parentesco con alguna eminencia del pasado, ¿no? Por ejemplo, en mi familia tengo un tío que a su hijo, el más chico, le puso Pedro Moisés. Pedro por mi abuelo, o sea, el papá de mi, el papá de mi tío, y Moisés por su hermano mayor. Por eso le puso Pedro Moisés, ¿no? Bueno, continuando. La genealogía, vamos a entender que la genealogía es el estudio histórico de la ascendencia o descendencia de una persona o familia. Y que está, como les decía yo, generalmente, ¿cómo expresamos esa genealogía? A través de un árbol genealógico. ¿Y qué es un árbol genealógico? Alguien que me ayude. ¿Cómo me podrían explicar qué es un árbol genealógico? Pues puede ser como un cuadro sinóptico de nuestra familia. Un cuadro sinóptico, se utilizan líneas, se utilizan cuadros, muy bien. Relaciones, exactamente. Muy bien, entonces todos tenemos claro, ¿no? Y está organizado, muy detallado, muy organizado, ¿no? Cronológicamente, muy bien, gracias, hermana. Entonces, vamos a ir entendiendo que las generaciones han sido un hilo conductor a lo largo de los tiempos. O sea, esa es una parte importante, porque podemos ver cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Y también podemos escuchar, ¿no? Y darnos cuenta de qué tipo de enseñanzas se tenían y transmitían, ¿sí? Pero algo que bien importante es que también se podía ahí revelar la mano amorosa de nuestro Dios. Y en la historia de la humanidad, si nos vamos muy a nuestros antepasados, también se puede ver eso. ¿Me ayudan a buscar Mateo 1:17, por favor? Quien lo tenga, lo lee, por favor.
De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así es. Entonces, gracias. Entonces podemos ver que las generaciones, aquí con este texto podemos ver que las generaciones están marcadas por eventos significativos y por personas. Por ejemplo, Abraham, David, la cautividad babilónica. Cuando, por ejemplo, cuando Jesús llamó a los fariseos y escribas, ¿cómo les dijo? Generación, ¿qué? Incrédula y perversa, se estaba refiriendo a la cultura en que vivían y que apoyaban. Entonces, de aquí la importancia de tener en cuenta que cuando leemos la palabra generación en la Biblia, tenemos que considerar el texto en el cual estaba escrita. Vamos a analizar, hermanos, la primera parte de la lectura. Les invito a que vayamos a Lucas. No se asusten, no vamos a volver a leer los nombres, pero sí es importante analizar la primera parte de esta lectura de Lucas 3:23. Vamos a leer Lucas 3:23, el versículo 1. Sí, solo el 1. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Gracias. La primera parte, ya ven que cuando estamos en la escuela bíblica o con las maestras, nos enseñan el texto bíblico, por ejemplo, Lucas 23, 1a, ese que vamos a analizar primero, y Lucas 3:23b. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar con el A. Entonces, dice aquí que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces, Lucas nos está dando un dato importante sobre el comienzo de la vida pública de Jesús, de nuestro amado Jesús. Y nos dice que era como de 30 años. No nos está indicando una edad precisa o exacta, no nos está diciendo eso. Solo nos está dando una aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente lo que representaba el Señor Jesús aquí era a través de su rostro, lo que Él reflejaba físicamente. Era pues el tiempo de la madurez física de Jesús, porque ¿qué se venía? ¿Qué venía? ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? Iba a entregarse y tenía que estar preparado también físicamente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente dato, ¿no? Ahora el B, ¿no? Lucas 3:23b, ¿no? Así como, que también es muy importante, ¿no? La gente lo creía, dice ahí, la gente lo creía hijo de José. Y para que quede bien claro de cuál José se trataba, vamos a leer Lucas 1, 25 al 27. Por favor, ¿me ayudan a buscarlo? Acuérdense que esta porción nos habla de cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Lucas 1, 25 y 27. ¿No? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No. Lucas 1. 1, ajá, exacto, ese mero. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Muy bien, sí, repito la cita. Lucas 1, 25 al 27, a lo mejor lo dije mal yo, ¿no? Perdón.
Aquí entonces podemos ver la pureza de su linaje de José. Nos da toda una genealogía de José, que no es, por tanto, la genealogía, sabemos que no es la genealogía sanguínea de Jesús. Pues recuerden que él solo tenía la sangre de María. Pero la pureza de linaje entre los judíos, hermanos, se trataba de una situación, de una cuestión de máxima importancia. Si hubiera alguna persona, si hubiera en alguna persona la más ligera mezcla de sangre extranjera, perdía ¿qué? Su derecho como ciudadano, como judío, ¿no? Y como pueblo de Dios. Un sacerdote, por ejemplo, estaba obligado a presentar el certificado ininterrumpido de su árbol genealógico, remontándose hasta Aarón. Y si se casaba, su mujer tenía que presentar el suyo, por lo menos, ahí eran más exigentes, y por lo menos con las últimas 5 generaciones, ¿no? Entonces, si comparamos, hermanos, la genealogía que nos ofrece Lucas, que acabamos de leer, Lucas 3, del 23 al 38, si lo comparamos con la de Mateo, que está propiamente en Mateo 1, del 12 al 16, que también viene ahí la genealogía de Jesús, veremos que son diferentes, sí, salvo para los ascendientes de José, que van de Abraham a David. Bueno, sí quedó claro esta parte, ¿no? Donde, por ejemplo, Mateo comienza, vamos a Mateo, vamos a verlo. Mateo 1, capítulo 1, del versículo 12 al 16, no lo vamos a leer todo, nada más vamos a leer cómo empieza Mateo. Alguien que me diga, ¿cómo empieza? Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ajá. Entonces ahí nos estamos dando que ¿cómo comienza Mateo? Abraham. Exactamente. ¿Y cómo lo menciona Lucas? Mientras que Lucas entonces lo menciona desde el Creador, a quien llama con un hermoso título que es el Hijo de Dios. Así terminamos. ¿Se acuerdan que ahorita que leímos con la hermana Margarita, hasta se oyó bien bonito, como dijimos, Hijo de Dios, ¿no? Ajá. Gracias. Nunca ha habido acuerdo, hermanos, ¿sí? Es lo que yo estuve leyendo, que no ha habido un acuerdo sobre estas divergencias. Y se han propuesto muchas soluciones que, bueno, finalmente son propuestas. Y ahorita vamos a ver qué es lo más importante, pero me gustaría compartirles esas propuestas. Las dos dicen que ser genealogías de José y no de María, pero por lo que solucionarlas por este lado de que no se refiere a la madre de Jesús y la otra al padre adoptivo, pues no tiene un sustento en el texto ni en las costumbres judías. Ajá. Una de las propuestas que encontré afirma que la diferencia de nombres podría deberse a la ley del libarato. ¿Alguien había escuchado esta ley? ¿El pastor no puede participar hoy? Perdón, pastor. Esta ley consiste en que cuando una mujer enviudaba sin haber tenido hijos, el hermano del fallecido debía casarse con ella, y el primer hijo que naciera de ellos se consideraba legal, de ellos, un hijo legal, aunque fuera hijo del hermano, del difunto, ¿sí? ¿Quedó claro? La idea era que no se perdiera
pues el nombre, ¿no? Pero solo es una propuesta de interpretación, ¿ok? Les voy a dar otra propuesta de interpretación que se ha dicho de ambas genealogías, se ha dicho que son meramente simbólicas y que Mateo nos da la ascendencia real de Jesús y Lucas la sacerdotal. Esa es otra propuesta. Otra sugerencia que se nos ha hecho es que Mateo nos da la genealogía de de José, y Lucas la de María. Es otra propuesta. Cada evangelio pues sigue sus propios rumbos. Vamos a ver, por ejemplo, que Mateo, en el capítulo 1-2, vamos a Mateo capítulo 1-2, usa una palabra para empezar la genealogía. A ver, leamos capítulo 1-2. Todos juntos, ¿me ayudan? A ver. El 1-2, Y es de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Hasta ahí, tantito. Todos juntos, otra vez. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Gracias. Engendró, siguieron, subrayenlo. Engendró, así empieza Mateo, la genealogía, ¿de acuerdo? Y cómo emplea Lucas esa palabra para iniciar la genealogía. Regresamos a Lucas 3:23. Según se creía, sigan. Hijo de. Subrayenlo. Hijo de, ¿se fijan? Ahí hay una diferencia. El orden de las generaciones, por ejemplo, en Mateo es descendente. Empieza, lo que decíamos hace rato, empieza en Abraham y termina con... En cambio, Lucas sigue un orden ascendente. Empieza en Jesús y termina en Hijo de Dios. ¿Vamos bien? Como estamos viendo, hermanos, repito, son propuestas de interpretación, pero enfoquémonos en la importancia de la genealogía. Preguntémonos cuál sería la función de la genealogía de Jesús según Lucas. ¿Cuál sería la función de la genealogía de Jesús según Lucas? ¿Qué se les viene a la mente? Porque podemos volver a leer, ¿no? ¿Puede ser su naturaleza? Por lo que termina al final de hijo de Dios. Su naturaleza humana, claro, y divina. ¿Sí? Por ahí vamos, muy bien, muy bien. Era otro modo de explicar la relación con Dios y con el ser humano, al que ha venido a servir. Precisamente cuando va a comenzar su ministerio de predicación y de actividad curativa de nuestro Señor Jesucristo. Suena bien bonito, ¿no? En el Evangelio de Lucas, la genealogía de Jesús tiene un propósito histórico también, pero divino también. En Lucas, en esta parte de la Biblia, de Lucas, se presenta una genealogía que se remonta hasta Adán, lo que enfatiza la totalidad de la salvación que Jesús trae. Ahí está la promesa, el cumplimiento exacto. Este enfoque marca una conexión, hermanos, tanto con la humanidad como con Dios, al señalar su descendencia directa de Adán, el primer
ser humano creado y a través de David, el rey elegido por Dios. Cuando Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios, desde su relación con Adán, pues decíamos, ¿no? Dice Hijo de Dios. Está sugiriendo entonces que no solo es un humano o un descendiente de David, sugiere también el cumplimiento de la voluntad divina en la historia humana. Además, hermanos, esta genealogía resalta la humanidad, bueno, también era humilde, pero la humanidad de Jesús. Aquí Lucas lo enfatiza a lo largo de su evangelio, al remontar su linaje hasta Adán y se vincula con toda la humanidad. Mientras que el hecho de que lo describa como Hijo de Dios refuerza su naturaleza divina, haciendo que la historia de la salvación sea tanto humana como divina. Y para terminar, hermanos, espero no llorar hoy. Me gustaría que recordáramos un poquito sobre Jueces, el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Aquí podemos ver que hay 3 generaciones. Desde que Moisés salió de Egipto hasta la muerte de Josué. La primera generación que salió con Moisés fue medio creyente, todos murieron en el desierto. Vino la segunda generación que entró con Josué, a Canaán. ¿Vamos bien? ¿Cómo fue esa generación? Fue creyente. Vino la tercera generación, la generación que nació después de Josué murió. Desconocía a Dios. ¿En qué generación nos estamos encontrando nosotros? ¿Seguimos en el desierto? ¿Se tambalea nuestra fe? ¿Somos tibios? Estamos en las cosas de Dios, pero de repente nos movemos a las cosas del mundo y vamos y venimos. ¿Tenemos claro que Dios tiene el control de todo? Que a pesar de los momentos difíciles, ¿nuestra fe está en Él? ¿O somos incrédulos todavía? Y aquí cabe una pregunta más. ¿Por qué la tercera generación no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo la falla? Aquí es donde yo quiero que seamos sensibles con lo que cada uno de nosotros estamos construyendo en nuestra propia genealogía. Porque ellos, ¿será que se olvidaron de Dios porque no hubo quien los guiara? ¿O sí había quien los guiara? ¿Quién ayudó a establecer ese legado? ¿Quién tomó el control, la estafeta, vamos, a eso me refiero, para asegurar una continuidad? Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de analizar qué generación estamos diseñando. En Juan 20:29 dice: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Justo así como nosotros. No vimos los milagros de Jesús cuando estuvo en la tierra, pero lo creemos por fe. Analicemos. ¿Cuántas generaciones las hemos dejado solas, sin considerar la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos con mi propio hijo
con mi propio primo, con mi propio hermano, con mi nieto, etc. ¿Cuántas veces hemos expuesto a esas generaciones a vivir exactamente como la de Jueces en el capítulo 2 que acabamos de analizar? Bueno, de comentar, no analizar, de comentar. Y pues creo que nos damos cuenta que hemos dejado a varias generaciones pasar. O sea, hemos dejado que varias generaciones se pierdan. Y eso es triste, es doloroso ver que esa generación que venga después de nosotros desconozca de Dios y se pierda. Probablemente, hermano, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, etcétera, pues fue cristiano, fue cristiana. Y con su testimonio, tú conociste al Señor Jesús. Y damos gloria a Dios por ello, ¿o no? ¿Sí damos gloria a Dios? Por eso estamos aquí también, ¿no? Pero, ¿qué pasará con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos? ¿Qué pasará? Lo bueno, hermanos, es que podamos inculcarles desde pequeños estar en los caminos de Dios, que conozcan ese plan de salvación. Así que hermanos, cada uno de nosotros que somos miembros de una familia, yo soy miembro de la familia Ramos López. ¿Usted, hermana, cómo se llama su familia? Cepeda Montaño. Usted, no se voltea, hermano. Hermano Memo. ¿Cómo? Montaño González. Hermano Martín, su familia, ¿cómo se llama su familia? Zúñiga, son Zúñiga, ¿no? Zúñiga Torres. Otra familia, díganme su nombre. Sánchez Montaño. Hermana Ruth. Rivera Navarro. ¿Alguien más que quiera nombrar su nombre de su familia? ¿Apellidos? Hernández Zúñiga. Zabaleta. Así, cada uno. ¿Sí? Debemos ser responsables, hermanos, con nuestras generaciones. Seamos guías para las nuevas generaciones. Trabajemos en el presente para establecer un legado que impacte a las siguientes generaciones en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por mi abuelita Nieves Chávez Martínez. Algunos la conocieron. Creo que de los que están aquí, nada más Maggie hoy. Ella era una mujer de fe, de mucha fe. Siempre estaba orando, gracias. Siempre oraba. Hacía su devocional todas las mañanas. Leía su Biblia, cantaba himnos. ¿Y saben cuál cantaba? No tengo temor. Justamente. O sea, creo que Dios acomoda todo siempre. Y cuando yo tenía, desde niña, o sea, desde chiquita, ella me llevaba a la iglesia. Pero recuerdo a los 10, 11 años me llevaba a la escuela bíblica. Los sábados me decía, ¿mañana me acompañas a la iglesia? Y yo decía, sí. Y yo me iba con ella. Y estoy segura, hermanos, que ella nunca dejó de orar.
nunca cesó de orar para que yo estuviera en el camino del Señor Jesucristo. Y obviamente que no nada más por mí. O sea, estamos hablando de un legado, estamos hablando de una genealogía, pero estoy segura que ella oró desde el más grande, por el más grande, desde el más grande hasta el más chico. Estoy segura. Desde su nieto más grande hasta su nieto más chiquito, desde su hijo más grande hasta su hijo más chiquito. Para mí, la verdad, mi abuela dejó un legado cristiano. A través de muchos de sus hijos, de muchos de sus nietos y hasta de sus bisnietos, porque sí conoció bisnietos. En mí creo que dejó uno, y yo espero en Dios y le pido a Dios seguir el ejemplo de ellos. Dios les bendiga, hermanos.